Yo soy de Esperanza y me lo llevé para allá. No lo voy a dejar en Franca, chiquito. Me lo llevé para la ciudad. Le hizo así una casa. La llanura del centro de Santa Fe, la Pampa Gringa, un paisaje propio, potreros cultivados, ganado lechero, chacras familiares, pocas estancias. La llanura más repartida del país y una de las más habitadas y productivas. Hace 130 años era una tierra vacía. Las guerras civiles le llevaron ganados y hombres, y los pueblos indígenas la recorrieron sin habitarla. El desierto era puro. Aquí, si excavan, van a encontrar la historia del planeta, no del hombre. Y la historia del hombre todavía se compra y se vende en las chacaritas. Nuestras ruinas arqueológicas, las huellas de los bisabuelos permanecen y todavía están frescas las voces en lenguas y dialectos que nosotros no entendemos. Esta es hoy Esperanza, la ciudad colonizadora. Aquí llegaron en 1856 los primeros colonos suizos. Ahora no es diferente de otras ciudades de provincia, excepto tal vez por su abundancia de ojos claros y cabellos rubios.
Apenas quedan rastros de su pasado pionero y su momento de esplendor. Como en otros lugares, lo viejo sobrevive porque no se vende. Sin embargo, debajo de la superficie subsiste un orgullo que viene de otros tiempos. Los relatos pasaron de viejos a jóvenes y fue una tradición. Hablaban de una tierra extraordinaria y cosechas miserables, de plagas desconocidas, de trabajo exorbitado, de muchachos cautivos, de abandono, soledad, incertidumbre, nostalgia y obsesión por resistir. De la palabra gringos, que quiso decir extraños, del orgullo por sus tradiciones y la supremacía de lo europeo sobre lo criollo cuando empezaron a prosperar. Esperanza era el eje irradiante de la experiencia colonizadora más vasta que conoció este país y sede de un nuevo poder burgués en el centro de la provincia de Santa Fe. Molinos harineros, curtiembres, cervecerías, fundiciones, chimeneas y escuelas en lugar del espartillo y la chilca en poco más de 20 años. Los Lehmann, Schneider, Meiners, Ripamonti creaban influyentes emporios. En esa ciudad celebrada, consciente de su poder económico y de su fuerza pionera, nació en 1880 Fernando Paillet. La conciencia que tenía Paillet de su pasado familiar era poderosa. Hizo un árbol genealógico y álbumes fotográficos de todas las ramas familiares. Por parte de su madre, Clotilde Isinger, estaba ligado a la historia mítica de Esperanza. Sarmiento visitó la colonia en 1870 y ella fue una de las niñas que recitaron poemas en su homenaje. Cuando terminó, cuentan que el gran Sarmiento le dio un beso. El permiso de embarque de su abuelo, Heinrich Isinger, en 1856. El contrato de sus 200 hectáreas en 1862. Uno de los fundadores más respetados de la sección alemana. Su abuela Margareta, también fundadora. Su bisabuelo Peter Zimmermann, el primer colono que murió en Esperanza, de pena y nostalgia, según dice la tradición. Los Paillet, por su parte, eran belgas, una vieja familia de notarios de la ciudad de Breves. El permiso de embarque de Philippe Paillet dice que salió para Colonia Esperanza en septiembre de 1879, tal vez contratado por las autoridades municipales.
Tenía estudios de música, derecho y medicina. En Esperanza se hizo fama de hombre culto y así quedó en la memoria familiar. En marzo de 1880 se casó con Clotilde Insinger. El primer hijo que tuvieron fue Fernando. En sus notas autobiográficas, Fernando Paillet describe amargamente la muerte de su padre cuando él tenía 8 años. También menciona las escuelas de su infancia, que enseñaban indistintamente en alemán, italiano, francés y castellano. Desde niño dominó varios idiomas de una manera natural, pues creció en un pueblo donde se hablaban lenguas diversas. La niñez de Paillet fue breve. Tenía 13 años en 1894 cuando entró a trabajar como aprendiz del fotógrafo Felipe Polsinetti en Esperanza. Al año siguiente trabajó en el estudio de Francisco Oliveras, en Santa Fe. A ese momento pertenece esta foto, tal vez la primera que realizó fuera del estudio. A partir de 1896, perfeccionó su profesión en varias ciudades, primero en Rosario, con el mismo Polsinetti, y poco después con Ricardo Brío, que además era fotógrafo de la policía. Durante 1 año y medio Paillet trabajó en Mar del Plata, probablemente con el fotógrafo Brío. Tenía 17 años. En 1898 volvió a Santa Fe y se empleó con Augusto Luch, el mejor fotógrafo de la ciudad.
A fines de ese año, compró su primer equipo fotográfico, una cámara Widmeyer de campaña, que servía para estudio y exteriores, y empezó a trabajar en Esperanza, donde se instaló definitivamente en 1899. Su primer estudio fue precario. En toda su vida profesional, que duró hasta 1940, Paillet hizo más de 60.000 fotografías. La rutina del trabajo de estudio estaba determinada por la costumbre social de acumular recordatorios fotográficos de los momentos trascendentes en el curso de la vida. En 1906, Paillet instala frente a la plaza su segundo estudio. Allí estará hasta 1928. La Galería de Pose era una especie de escenario técnicamente preparado para crear una representación con mucho de ficción. Los telones de fondo y el mobiliario debían servir para transformar al cliente en un personaje. El ideal social de riqueza imponía esa convención, y el cliente, acorde con ella, traía sus mejores ropas para eternizar su imagen. Hasta bien entrado nuestro siglo, los fotógrafos de estudio trabajaban con luz natural, proveniente de una mampara lateral o claraboya y que se graduaba con cortinas. Los diagramas de iluminación estaban prefijados. Se sabía cómo modelar la figura con esta luz, separándola del fondo y atenuando las sombras, en especial del rostro. A partir de allí, la excelencia del retrato dependía del cuidado y el talento del fotógrafo. Para recortar la figura con más precisión y destacarla, habitualmente se usaba un fondo neutro, llamado fondo de humo, que a veces se retocaba. Paillet era famoso por la prolongada y meticulosa preparación de sus retratos. Buscando la mejor pose, en una misma sesión, introducía cambios en los elementos escenográficos, en el perfil y la distancia del sujeto a la cámara y, cuando era posible, en el vestuario.
Un buen retrato debía exaltar el encanto físico del modelo. La belleza femenina estimulaba especialmente a Payet. Aprovechando el porte altivo que percibía en algunas niñas, elaboraba poses que daban como curioso resultado figuras varoniles. También subrayaba la sensualidad de alguna de sus modelos, aunque dentro de límites convencionales estrictos. Siempre repetía una frase que sintetizaba su obsesión: la luz y las manos. La armonía de una pose reclamaba naturalidad en la colocación o el empleo de las manos. Para ello solía recurrir al uso de objetos variados que tenía en el estudio o que traían los propios clientes. En los planos más abiertos comenzaba a tener importancia el problema del espacio dentro del cuadro. Había que resolver la armonía entre pose, mobiliario y fondo para crear una imagen sugerente y con encanto. Estos problemas de composición se complicaban cuando entraba más de una persona en la foto. Había que establecer una clara relación entre ellos. Esa relación era siempre convencional: lo delicado en las mujeres y la sobria postura en los varones, la idea del amor familiar o la fraternidad entre amigos. El problema de los grandes grupos era lograr una distribución de los individuos que rompiera la impresión de masa informe. Payet había estudiado estas reglas y sabía agrupar a la gente creando diversos centros de interés. A esto agregaba un laborioso trabajo de pose con cada persona para darle relevancia individual e integrarla en la armonía plástica del conjunto. Lo que no se podía embellecer en la toma se retocaba en el negativo. En la foto de la izquierda, Payet señaló lo que pensaba eliminar. A la derecha, la imagen retocada. El retoque debía ser imperceptible. Esta ampliación muestra el punteado para borrar las sombras de las arrugas. En 1928, Payet trasladó su estudio a este lugar. En la madurez de su oficio, escribió las siguientes consideraciones: el tiempo y la experiencia me tranquilizaron. En mi afán por llegar a producir un portrait de hombres con la maestría de un Chandler, pues llegué a esta conclusión, de que con las personas distinguidas como modelos, la galería de pose y demás elementos de que él disponía, yo como operador hubiera hecho tanto como Chandler, y que en el caso inverso, dentro de lo relativo, él con mis modelos, galería de pose y elementos no hubiera hecho las cosas que yo hice.
Como nos muestran estas fotos de Paillet, la música fue una de las tradiciones europeas que perduró en Esperanza. Los instrumentos musicales eran familiares para todos los esperancinos. También en Fernando Paillet la música fue una pasión temprana. Formó parte de la primera orquesta sinfónica de su ciudad. En 1901 fundó el grupo La Lira Argentina y años después dirigió el coro de la Sociedad de Canto. Compuso 4 canciones editadas y 3 inéditas. Hacia 1930, una sordera progresiva lo alejó de la música. Desde sus primeros años de trabajo, Paillet ya era capaz de hacer fotos desenvueltas y espontáneas, con un tono de instantánea que las aproxima a la fotografía moderna. Con amigos y familiares, fuera del estudio, se permitía representaciones en broma. Le gustaba fotografiar a los niños simulando roles de adultos. La sensación de naturalidad se debe a que los niños no miran a cámara y se ayudan con objetos para enfrascarse en la situación representada. Estamos en 1902. Paillet ya utiliza el recurso del difusor, propio del estudio, para evitar la incidencia del sol sobre la niña. Podría haberla ubicado en la sombra, pero prefirió jugar con el efecto del sol directo sobre la sombrilla, que difunde una luz envolvente y pareja sobre el personaje. Con el mismo procedimiento, logra estas fotos de gran luminosidad. El follaje como tamiz, otra forma de modelar con la luz y a la vez exaltarla.
Nos consta que se trata de una pareja de fundadores de Esperanza. Suponemos que esta casa era el viejo solar familiar. La mirada de los ancianos es digna y serena, al infinito, como observando a través del tiempo la llanura transformada por una vida de trabajo. El propósito simbólico de Paillet es evidente. El sol cenital, tamizado por el follaje, produce un efecto deslumbrante que contribuye al clima de exaltación propuesto. Aquí colocó a los personajes al borde de la sombra de los paraísos. Las figuras luminosas cobran relieve recortadas sobre el fondo. La línea imaginaria que une las cabezas se prolonga por el borde de los cuerpos de las jóvenes sentadas y cierra un pentágono a sus pies. Es un conjunto de armonía geométrica destellante en un marco de tierra y fronda oscura. ¿De dónde surge el encanto de esta foto? ¿De la fotogenia de la modelo? ¿De la serena alegría de su rostro? ¿Del hábil artificio de colocar la mano con los dedos entreabiertos, simulando sostener la cabeza reclinada? ¿De la luminosidad del conjunto sobre el fondo oscuro de la galería? Se pueden encontrar otras razones, pero al fin la conclusión será la misma. Hay algo inefable en la belleza de esta foto. Los cánones de lo artístico fotográfico a principios de siglo venían de Francia. Una foto que se pretendía artística debía asimilarse a la pintura, paisajismo, reproducción de alegorías mitológicas o religiosas, procedimientos técnicos especiales. Era el apogeo del movimiento llamado pictorialista. Los libros de su archivo indican que Paillet estaba actualizado. Adhiriendo a las corrientes estéticas en boga, hizo algunas fotografías que envió a concursos y revistas especializadas. Parece evidente que Paillet creía en esta retórica acartonada como la medida consagratoria de su talento. Varios libros de su biblioteca indican que el tema del desnudo le interesaba mucho. El patrón del desnudo fotográfico era la mujer blanca y marmórea de la escultura clásica, despojada de carnalidad. Pero ¿dónde conseguir modelos así en Esperanza? La moral provinciana lo hacía impensable. Este es el único desnudo encontrado en el archivo de Paillet. Estaba entre sus cartas personales.
Parece un intento hecho en secreto, con una joven humilde, de facciones acriolladas y piel oscura, que no era de Esperanza. Una concesión de amante complaciente, tal vez. La ancha franja de retoque que baja a lo largo del vientre de la muchacha no consigue mejorar el precario resultado. Paillet comenzó a pintar desde muy joven. Fue autodidacta y aplicó sus conocimientos en su trabajo fotográfico. La fotografía ampliada y recreada a la carbonilla era el procedimiento más frecuente. Los trabajos se enmarcaban y a veces se reproducían para tarjetas postales. La aplicación directa del color sobre la foto se llamaba iluminar. Eran pequeños toques de pintura sobre copias previamente viradas. En casi todos sus cuadros, Paillet utilizó fotografías como base del trabajo. También copiaba cuadros de otros autores. La fotografía pintada al óleo, a la acuarela o al pastel era una de las formas más valoradas del arte fotográfico de aquellos años. En 1920, Paillet inauguró una sala de exposición de pinturas, siguiendo el modelo de los grandes estudios de Buenos Aires, como Whitcomb o Van Riel. Entre 1922 y 1928, expuso allí sus propios trabajos y envió sus obras a diversos salones. Fernando Paillet fue el modelo que más posó en su propio estudio. Su archivo guarda alrededor de 50 autorretratos como único personaje. Estas hojas de álbum revelan que en algún momento se propuso una organización deliberada de su propia imagen y que su narcisismo
decidió destacar al artista y al hombre de mundo. Aplomo en el rostro, seguridad en la mirada, un vestuario muy cuidado. En ambos personajes el hombre es el mismo, integrado y próspero. Para los dos buscó los signos estereotipados del artista y el mundano, es decir, fotografió la imagen social de Fernando Paillet en Esperanza. Sin reflexionar sobre sí mismo en sentido estricto, trató su propia imagen como algo exterior, como un tema, lo cual constituye el fundamento más legítimo del autorretrato y es un hecho original en la fotografía argentina del pasado. Esta foto fue tomada alrededor de 1905. La única luz utilizada está dentro del cuadro. No hay detalles en las sombras, por lo tanto, no hay otra luz de relleno. Esta iluminación era comercialmente inaceptable. Tampoco hubiera sido valorada como efecto artístico. Debemos concluir que es una foto experimental, realizada tal vez con el propósito de ejercitar el manejo de la luz. Aquí, Fernando Paillet, fotógrafo y pintor, entrega a la cámara, sin estereotipos, un comentario sobre sí mismo al promediar su vida. Sentado en un rincón de su casa, se muestra rodeado de sus fotos y pinturas preferidas. El encuadre en plano general funde a los objetos con el modelo y los llena de significado. La austeridad del mobiliario y la sencillez de la ropa comunican esta vez intimidad y verdad. La luz propia de la sala es cenital y mortecina. El uso expresivo de la silla vacía, signo de soledad, acentúa el tono melancólico de la composición. La gente buscó siempre al fotógrafo para preservar del tiempo a los rostros, sucesos y lugares memorables. Recuerdos personales y recuerdos colectivos. Recuerdos buenos y malos. Imágenes relevantes de la vida social, comercial o política.
Al cabo de los años, el archivo de Paillet conformó una extensa memoria fotográfica de su comunidad, el rostro de Esperanza. Después de 1922, Paillet comenzó a tomar esta serie de imágenes de la vida cotidiana de su pueblo. Desconocemos qué uso pensaba darle. No conservó ninguna copia en su archivo. Por eso reproducimos aquí sus placas originales sin reencuadrar. En estas fotos, Paillet se revela un maestro en el aprovechamiento de las fuentes de luz natural, no solo para iluminar, sino también para componer. Sin perder naturalidad, las personas eran colocadas en los sitios más favorables para las fuentes de luz, contribuyendo a graduar los planos sucesivos en profundidad. Después de 1930, como parte de su trabajo profesional y también como forma de homenaje a su ciudad, Paillet compuso galerías de retratos institucionales, cuyas reproducciones vendía. En 1940, a los 60 años, cerró su estudio. A partir de allí se propuso organizar la memoria fotográfica de Esperanza, con fotos tomadas por él mismo y otras pedidas a descendientes de antiguos colonizadores. Estas fotos fueron tomadas por Paillet porque estos lugares eran vestigios de hechos históricos. Con estos materiales comenzó a preparar los cuadros de la colección histórico-fotográfica para incorporar al Museo Municipal de Bellas Artes, que las autoridades le encargaron organizar
en 1947. Costeados con su propio dinero, los consideraba la culminación de su obra fotográfica y eran su tributo personal al mito de la ciudad pionera en la epopeya colonizadora. Cuando había completado más de 260 de estos cuadros y el Museo de Bellas Artes estaba organizado, las autoridades abandonaron el proyecto. Exasperado, Paillet devolvió las obras de arte y comenzó a desmontar y a destruir sus cuadros fotográficos. Los pocos que aún permanecen dan una idea de la amplitud de su aporte frustrado a la memoria histórica de Esperanza. Casi sordo, sus últimos años fueron de extrema pobreza y aislamiento. Antes de su muerte, ordenó en su testamento que los cuadros de su colección histórico-fotográfica no fueran vendidos ni cedidos. Fernando Paillet murió el 3 de noviembre de 1967.